Estado Nacional. Realización de referéndum para modificar varias leyes de fiscalización y control sobre la hacienda pública depende de varias consultas de constitucionalidad. No procede una consulta, salvo que la haga el Tribunal Supremo de Elecciones, insisten e insisten. Porque un proyecto mal hecho o con dudas se tiene que evaluar en la donde corresponde, y todos lo saben, en la sala constitucional. Votarán los diputados la próxima semana. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos. Los diputados de la República retornan de sus vacaciones de medio periodo mañana lunes y a su regreso es muy probable que deban votar si se autoriza o no llevar a referéndum la ley que impulsa el Poder Ejecutivo y que busca modificar 6 artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, un artículo de la Ley General de Control Interno y otro artículo de la Ley General de Contratación Pública, así como uno de la Ley Orgánica de Habdeba. Para conversar sobre el panorama que le espera este proceso, invitamos el día de hoy al abogado constitucionalista don Rubén Hernández. Buenos días, don Rubén, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo. Placer es mío. Además, está con nosotros el día de hoy el politólogo Constantino Orcullo. Doctor Orcullo, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y complementa nuestro panel del día de hoy el diputado Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, que regresa de sus vacaciones. Ya mañana usted de nuevo va a integrarse al Congreso, Luis Diego. Buenos días, Liliana, compañeros. Pues sí, mañana regresamos nuevamente a las líderes legislativas y hoy creo que va a ser un buen día para aclararle a la ciudadanía temas profundos de este título serio del referéndum. Aquí estamos a la orden, ¿verdad? Que no es nada simple, don Constantino, ¿verdad? Este tema tiene mucho de procedimiento, mucho de legalidad y bueno, también es un tema que enerva la pasión de la gente y del pueblo. Sí, no, y tiene mucho de política en el sentido que es un gobierno que es minoritario, no tiene la mayoría y ni siquiera una minoría significativa en la Asamblea Legislativa y tiene que buscar las alianzas y los apoyos para llevar adelante sus proyectos. Y había anunciado un referéndum muy complejo y terminó en una cosa muy simple y muy limitada. Pero aún en ese caso, uno cuando pasa por la Asamblea Legislativa, la primera lección que tiene que aprender es conversar, escuchar y buscar acuerdos. Y eso ha sido difícil en este periodo. Muy difícil, extremadamente difícil. Don Rubén, y otra cosa es que es complejo también para la población entender no solo lo que se está, digamos, o lo que se pretende sacar al referéndum, sino también los procesos y los procedimientos. Hay uno que está en curso en el Tribunal Supremo de Elecciones, otro que está en la Asamblea Legislativa, y ambos tienen posibilidad de hacer consulta en la Constitución, a la Sala Constitucional. Sí. Bueno, en el Tribunal de Elecciones ya fue aceptada la consulta, ya se dictó la resolución de admisibilidad, y la sala tendría tiempo hasta el 9 de agosto como máximo para resolverla. La del tribunal. El tribunal. En el caso de la consulta de constitucionalidad promovida por varios diputados, la primera fue rechazada con una resolución muy cuestionable desde el punto de vista jurídico. Por el contrario, el voto salvado del magistrado Rueda no solo pone las cuestiones en su lugar, sino que además critica acervamente lo que dijo el voto de mayoría. Hay que tomar en cuenta que en ese voto de mayoría había 2 magistrados suplentes. Había una circunstancia. Esa circunstancia. Ahora bien, la admisibilidad de esta nueva consulta va a ser resuelta cuando ya hay más magistrados titulares incorporados. Por ejemplo, hoy se incorporó el magistrado Jorge Araya, que le mando muchas saludos porque estuvo mal de salud, estuvo durante 3 meses fuera del cargo por problemas de salud. Entonces, ahora ya don Jorge se reincorporó el jueves pasado y entonces si se llegara a votación el próximo martes, es muy posible que ya la mayoría se vea modificada porque posiblemente ya votaría solo uno de los magistrados suplentes. Pero ahí estamos, don Constantino, todavía en el terreno de
especulaciones, ¿verdad? Porque eso hasta que lo conozca la sala sabremos. Exactamente, y bueno, los magistrados que ingresarán son magistrados que no han votado sobre este tema. Y antes de empezar aquí el programa, conversábamos con don Rubén sobre el hecho de que el magistrado Pisa Escalante, y Rubén tal vez puede desarrollar eso más después, había sentado una línea en la Sala Constitucional de que cuando había asuntos de extrema delicadeza de conocimiento de la Sala, tenían que ser votados por todos los titulares. Entonces eso modifica de una manera significativa, porque esta última resolución que rechazó la consulta de los 22 diputados, hubo 2 magistradas suplentes. Una me decían que es especialista en Derecho de Familia y la otra creo que en Derecho Laboral. Los que ingresan son los profesionales especializados en la jurisdicción constitucional. ¿Existía una especie de acuerdo? Sí, esa es una disposición que tomó Rodolfo Pisa cuando era presidente de la sala, y a mí me parece muy saludable. ¿Por qué? Porque si una decisión es tomada por una mayoría de magistrados suplentes, podría ocurrir que en la semana siguiente, estando ya los titulares, se cambiara la jurisprudencia, criterio. Y eso es muy peligroso, digamos que hay una incertidumbre acerca de cuál es la jurisprudencia de la sala. Además, me parece que en estos temas trascendentales necesariamente tiene que concurrir el voto de los magistrados titulares. Los titulares. Vamos a hacer un poquito de recuento de cómo llegamos aquí. A pesar de la presión que hizo la fracción oficialista con la anuencia del Partido Nueva República, la Asamblea Legislativa no llegó a votar la autorización para el referéndum antes de que los diputados se fueran de vacaciones de medio periodo. Diputados del Partido Liberal Progresista, junto a algunos de Liberación Nacional, enviaron una nueva consulta de constitucionalidad ante la Sala Cuarta, lo que encendió los ánimos aún más en el Congreso, y esperaríamos que así retome el plenario la próxima semana. Veamos. Y creemos que lo responsable es precisamente esperar a tener la respuesta de la Sala Cuarta, a conocer qué opina la Sala Cuarta del proyecto por el fondo, del proyecto de la ley Jaguar por el fondo, antes de tener que votar. Lo peor que podríamos hacer los diputados es darle curso al referéndum sin haber esperado la resolución de la Sala Cuarta, y que ese referéndum siga adelante, se gasten 3.500 millones de colones, los costarricenses vayan a votar, que la ley se apruebe en referéndum y que días después algún ciudadano plantee una acción de inconstitucionalidad y se la traiga abajo. Eso es lo que queremos evitar los diputados del PLP. Aquí lo que estamos votando, señores ciudadanos, es aprobar una solicitud para que el pueblo se pronuncie sobre el país que quiere. No se deje engañar, porque aquí en este Congreso no vamos a determinar si ese proyecto es constitucional o no. Eso le toca a la Sala Cuarta. Aquí no vamos a decidir si es viable o no. ¿Por qué? Porque eso le toca al Tribunal Supremo de Elecciones. Y esta gente insiste, aunque la Sala Cuarta ha dicho claramente que no procede una consulta, salvo que la haga el Tribunal Supremo de Elecciones, insisten e insisten. No hemos dicho hasta la saciedad. Hoy había, y ustedes sabían que no tenían los votos para que esto avanzara, y le hemos dicho hasta la saciedad que le dábamos los votos para que este proyecto avanzara con nuestros votos si éramos responsables. ¿Y qué es ser responsable? Hacer una consulta de constitucionalidad, porque un proyecto mal hecho o con dudas se tiene que evaluar en donde corresponde, y todos lo saben, en la Sala Constitucional. Entonces, nuestra postura ha sido seria y formal. No engañemos a la gente. El Partido Nueva República no queremos atrasar más la discusión del referéndum. Queremos que se vote cuanto antes, porque creemos en el instrumento del referéndum. Creemos en que el pueblo puede decidir. Es lo que nos está demandando el pueblo de Costa Rica, que nos puso en esta Asamblea Legislativa. Eso nos parece bien, tener el criterio de la Sala Constitucional antes de votar. Por eso firmamos en su momento la primera consulta, porque nos parece que es lo más responsable. Pero bueno, esperemos que la Sala Constitucional haga otra lectura con respecto a esta consulta, y con respecto también, ya por el fondo,
con la consulta que el Tribunal Supremo de Elecciones en buena hora hizo. Con esa segunda consulta se frena el procedimiento, o sea, es decir, ya la Asamblea no podía entrar a conocer la solicitud para autorizar el referéndum promovido por el Gobierno de la República para la Ley Jaguar, y bueno, se fueron a vacaciones. A esta altura todavía la Sala Constitucional no ha conocido esa nueva consulta que se presentó, no sabemos todavía si va a ser admisible o no, o qué van a resolver los señores magistrados. Estamos a la espera, pero pues así es como estamos en este momento con el procedimiento. Bien, así es como llegamos al próximo lunes, cuando retornen los diputados al Congreso. Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. ¿Por qué deciden ustedes presentar esa nueva consulta de constitucionalidad a pesar de que no se le dio cabida, no se admitió la primera que envió la Asamblea? Nosotros siempre dijimos desde el día 1 que se habló del referéndum y se habló de la posibilidad o el método mixto que es Asamblea, Gobierno de la República. Dijimos claramente, tenemos dudas, tenemos preocupaciones y no vamos a esperar sentados de que alguien primero salga a resolver algo que afecta a la ciudadanía de este país. O sea, el referéndum nosotros lo aplaudimos, creemos que es una herramienta de la democracia costarricense que poco se ha usado, claramente está establecido que poco se ha usado, pero sí creemos en él. Lo que pasa es que la responsabilidad que uno tiene que tener con el pueblo es decirle, después de una evaluación seria de qué es el documento formal que le están entregando al pueblo, y le están diciendo, sí, usted va a decir un sí o un no, ¿por qué? La gente tiene que entenderlo, y si nosotros somos los diputados, tenemos que dar un voto previamente informado. Hago mías las palabras de los compañeros, de don Constantino y don Rubén, de que hablaban de que el tema del referéndum como tal tiene que tener en el fondo un voto informado. Y cuando digo informado es que no perdamos de vista y no tengamos poca claridad de que esto se lo estamos dando al pueblo. La misma Sala Constitucional hoy en día nos tiene con una nebulosa, ellos mismos en el procedimiento, no en el fondo. Entonces nosotros desde el día 1 apelamos a la responsabilidad, apelamos a no votar los recursos con B, votar recursos, $7 millones, 3.500 millones de colones, y adicionalmente una evaluación seria para que cuando llegue a las manos del pueblo tengamos la claridad de que no se va a caer en el proceso, porque la gente tiene que entender eso. Alguien hace una consulta más adelante y ya gastamos los 3.500 millones, ya avanzamos y votamos la plata. Entonces el PLP está clarísimo, nunca dijo, no, vamos a hacer una consulta hoy antes de la votación. No, lo dijimos mucho antes, hicimos un video y salimos a la opinión pública a ser claros con eso. Claro, don Rubén, queda eso sí, como decíamos al principio, un poco la duda de algunos de si entonces, después del fallo a la primera consulta que hicieron los diputados, con lo que la sala dijo, si deben o no los diputados consultar. Vimos a la diputada jefa de fracción oficialista decir que no procede. No, sí procede. Ahora, porque recuerden que la votación se dio con una mayoría transitoria y coyuntural. Yo creo, me parece que ahora esa nueva consulta, cuando sea conocida por la mayoría de los titulares, se va a revertir el criterio y va a ser admisible. Además, es lo lógico que sea admisible, porque de lo contrario se podría caer en el absurdo de que se apruebe la convocatoria por la Asamblea. Pero en todo caso el Tribunal de Elecciones no va a convocar a referéndum hasta tanto la sala no se pronuncie sobre la consulta que ellos hicieron. Y si la sala determina que son inconstitucionales las normas que se pretenden convocar al referéndum, no hay referéndum, porque no puede autorizar el tribunal que se convoque a referéndum normas que la sala declaró inconstitucionales. Entonces la Asamblea caería en un mal predicado, porque estaría convocando a un referéndum que resulta que el referéndum no se va a dar porque las normas que se pretenden convocar son inconstitucionales. Entonces a mí me parece que lo más sano es que la Asamblea se abstenga y espere la sentencia de la sala, ya sea que se admita solo la consulta del Tribunal de Elecciones o también la de los diputados, que yo creo que va a ser admitida. Luis Diego, ¿qué fue lo que hicieron diferente en esta nueva consulta? Yo quería agregar algo adicional a eso que ustedes mencionan. Este gobierno ha cacareado, para decirlo como se habla en mi pueblo, han cacareado la ley Jaguar porque The Bank of America les dio ese título.
Pero ahora el presidente le cambia el título un nuevo nombre al Banco de América. Ya no le dice a la gente que es The Bank of America, sino dice el Banco de América. ¿Por qué pasó eso? Porque The Bank of America lo definió como la economía jaguar. Y hoy en día el mismo banco, ahora se llama Banco de América, dice el presidente, está asociando la ley jaguar a una ley peligrosa para el país, que pierde transparencia, que pierde trazabilidad a la hora de revisar y controlar los recursos públicos. O sea, quiere decir que hay algo ahí que no funciona. Específicamente en tu pregunta tenemos unos detalles extensos que los voy a leer. Nosotros trabajamos sobre la propuesta muy valiosa que hicieron los primeros 22 diputados, ahora firmamos 11, nos basamos en ella y ya teníamos como 15 días, de hecho Rubén nos acompañó un día en una reunión de fracción donde le hicimos preguntas y trabajamos sobre la justificación sólida de la admisibilidad, la consulta, citando jurisprudencia y normas legales, enumeramos expresamente los artículos y reformas que quieren plantear. Nosotros agregamos un cuadro comparativo con los cambios que se pretenden como insumos necesarios para la valoración. La anterior consulta considerábamos que había que agregarle, porque la leímos, algunos elementos adicionales y entonces citamos expresamente las preocupaciones que nos causa una posible inconstitucional, la detallamos. Adicionalmente, en comparación con otras consultas, nosotros consultamos todos los puntos del proyecto uno a uno. A modo de resumen, recalcamos donde nosotros creíamos que los magistrados deben pronunciarse sobre las consultas. En resumen, y son como 10 o 15 puntos. Y muy técnico. Y muy técnico, exactamente. Hicimos un detalle de lo que ya veníamos trabajando. Nos fuimos al momento procesal y lo justificamos profundamente, porque existían dudas y no dejaban avanzar, por eso se rechazó en parte la primera. Y nos fuimos al detalle en términos técnicos, como vos decías, donde creemos que no es solo hacer la consulta, es hacer la consulta, plantear la duda y también plantear nosotros una visión integral del tema constitucional. Le hablo a un ingeniero, no soy constitucionalista, entonces no puedo ahondar en el detalle. Pero ustedes sí, quieren elementos para mejor resolver. Nosotros tenemos elementos para mejor resolver y para darle más cuerpo a esa consulta, o le dimos más cuerpo a la consulta como tal. Don Constantino, esta discusión nacional en la que estamos tiene varias facetas. Una es esta que es meramente jurídica, constitucional, de manejo de leyes y procedimientos. Y por otro lado está el panorama del contexto político, ¿verdad? Lo que pasó el viernes en este pulso que hubo de que había que votarlo y que significaba que no se votara y que había que señalar a los diputados que no lo votaron. ¿En medio de qué estamos? Estamos en medio de un gobierno que necesita combustible y gasolina, porque ha venido deteriorándose gradualmente su apreciación en la opinión pública. Empezó con más del 70% y está hoy en el 51% de aprobación. Entonces es un gobierno que necesita de la discusión política. Y fíjese usted que en esto del referéndum, aparte de los problemas procedimentales y los problemas de fondo de tipo constitucional, hay un tema político que el gobierno ha querido plantear. El que no está de acuerdo con la ley jaguar está en desacuerdo con la institución del referéndum. Y nadie está en desacuerdo, en términos generales, con que haya referéndum. Mire, yo, Liliana, escribí un librito pequeño en 1991 que se llamaba Más Democracia, y ahí planteé, para el escándalo de muchos que se oponían a la participación política, que se introdujera la institución del referéndum. Y después la apoyé como diputado. Cuando se hicieron los planteamientos, no me tocó votarlo. Pero el tema no es ese. Aquí no es referéndum sí, referéndum no. Es sí al referéndum, pero que se use la institución de la manera adecuada, que se sigan los procedimientos correctos y que se discuta el fondo. Que se discute el fondo, que el fondo es muy serio. En el fondo, la famosa ley jaguar es una ley que yo le llamo ley garrocha, porque lo que busca es brincarse los controles de la Contraloría.
Ha dicho la ministra de la Presidencia que eso no es así, que más bien lo que buscan es reforzar las potestades de la Contraloría. Todo lo contrario. Es decir, eso es lo que ha defendido la Contralora y se lo demostró en múltiples ocasiones en la discusión con el presidente de la República cuando fue a la Contraloría. Entonces, yo lo que creo es que esa es la discusión que nos interesa, el fondo, ¿verdad? La discusión de los constitucionalistas. Realmente esa ley, que ese proyecto, ni siquiera es un proyecto de ley en este momento, sino como lo dice muy bien el editorial de la Nación de hace unos días, hay una diferencia entre un proyecto de ley y la invitación a una convocatoria conjunta. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Esto que presentó el Poder Ejecutivo es invitar a la Asamblea Legislativa a que hagan una convocatoria conjunta a un referéndum. Y por eso lleva razón don Rubén cuando señala que la decisión que se tomó frente a la solicitud de los 22 diputados es errónea, que no es jurídicamente válida, porque no están votando un proyecto de ley. La consulta facultativa de constitucionalidad procede después de que se vote en primer debate un proyecto de ley, pero esta invitación conjunta no es un proyecto de ley. Entonces tenemos fondo, institución del referéndum y procedimientos adecuados para hacer un referéndum. Entonces, el gobierno, yo creo que lo que ha hecho es tratar de crear una distracción, como dicen algunos, para que se discuta sobre si la oposición quiere o no quiere que haya un referéndum y participación política. Desde luego, todos queremos que haya participación política la más amplia, ¿verdad? Es como si quisieran ponerle una etiqueta de este está en contra del referéndum o a favor del referéndum. Sí. Si yo no estoy de acuerdo con invitación conjunta y con la famosa ley Jaguar, que no es ley, porque todavía no es ley, es una invitación conjunta, entonces automáticamente me cae a mí la etiqueta aquí, opuesto al referéndum y a la participación política, y eso no es así. Han dicho que quedan expuestos los diputados que no quisieron votar esto el viernes. Tal vez recordar por qué no había obligación de votar esto el viernes. ¿Y lo han sentido así ustedes, como lo dice don Constantino? Sí, nosotros tenemos que dar también claro a la ciudadanía que esto, cuando uno revisa el voto de la sala de minoría del magistrado Rueda, se encuentra que se habla de un potencial acuerdo parlamentario. O sea, eso significa que no entramos en el proceso normal, ordinario de un proyecto de ley. O sea, lo que estamos haciendo es votando una única vez para decir, sigue adelante la convocatoria. La gente tiene que entender que hay dos proyectos de ley, dos proyectos en la Asamblea. Uno es la convocatoria a que siga avanzando y el otro que es el proyecto de ley Jaguar, que nosotros ni lo volvemos ni a ver. Eso es lo que el gobierno quiere. Yo ahí quiero desviar un poco la línea de la pregunta y coincido mucho con don Constantino de que esto se está volviendo discursivo. O sea, nos están tirando una brasa y nos están diciendo, si vota a favor, usted está a favor de la democracia. Si vota en contra, salió doña Pilar y dijo, voy a leerle los nombres de los diputados que firmaron esto. Peligroso. Yo fui el primero y lo digo con todo orgullo, porque creo en la democracia de este país. Nunca he sido político y ahora estoy en política, por dicha y gracias a Dios. Y vuelvo a firmar otra consulta, porque a mis amigos, a mis familiares, cuando los siento y les pregunto, ¿qué es la ley Jaguar? ¿De qué estamos hablando? De 10 personas, 9 me dicen, bueno, no entiendo muy bien, quieren hacer un edificio para hacer ciudad gobierno y unas marinas en Limón. Digo, por Dios, y se lo digo al gobierno, no engañen a la gente. Y se lo he dicho a doña Pilar 20 veces, empiecen a informarme. Dice, cuando pase informamos. ¿Y qué? Y ahí andamos en la calle oyendo al pueblo dividido, polarizado. Entonces, ahí es donde me devuelvo a lo discursivo y soy vehementemente claro. El gobierno anda buscando gasolina, como lo dijo don Constantino, anda buscando gasolina porque ya están en campaña. Y este es tristemente uno de los puntos donde nos van a polarizar más. Costarricenses, lo que estamos haciendo es votando un permiso para que avance una ley que puede estar mal hecha. Ese es el detalle. Y si está mal hecha, a usted le estamos dando en sus manos para que diga sí a algo que está mal hecho. ¿Usted está de acuerdo en votar en algo que está mal hecho? Yo soy ingeniero civil y le dije a la otra doña Pilar, si a mí me dan unos planos y están mal hechos, esa casa se va a caer. Si está bien hecha, lo firmo tranquilo, le doy el sí, le doy el voto.
La irresponsabilidad más grande es presionar a la ciudadanía, presionarnos a nosotros los diputados para que votemos a ciegas. ¿Por qué estamos votando a ciegas? Porque no tenemos la respuesta del ente especializado que es la Sala Constitucional. Entonces, no vamos a permitir que a los costarricenses les llegue, no sé el nombre que ponerle a esto, o sea, esperaríamos que sea algo mejor, pero los conocedores, aquí está don Rubén, y hay un desfile en mayoría de constitucionalistas que están diciendo está mal hecho. Hay detalles, estamos manoseando. El banco, ahora se llama el Banco de América, que era el de Bank of America, dice que teníamos una diferenciación en Latinoamérica. ¿Y cuál era la diferenciación en Latinoamérica? Que teníamos una serie de controles que nos evitaban lo que acabamos de vivir en Liberia, un traje a la medida. ¿Por qué tuvimos un traje a la medida en el aeropuerto de Liberia? Yo lo denuncié. Insistí hasta la saciedad y si quiere hasta me echan las culpas de que ya no esté Amador. ¿Por qué? El exministro Amador. Porque nos dimos cuenta que no pasó por los procesos normales. Fue un decreto de emergencia que se brincó la ley Garrocha, que terminará siendo una garrocha, se brincó los procedimientos y terminamos teniendo entre manos un proyecto que ahora parece que costó 1.000 millones más, que ahora parece que ya lo dejaron botado. Y no cumplió con los debidos procesos. Claro. Entonces, ahí empezamos a tener problemas. Don Rubén, lo otro es el procedimiento que se utiliza, ¿verdad? Que hay muchas personas que dicen, es que esas consultas a la sala de los diputados y del Tribunal Supremo de Elecciones son maromas para atrasar la votación. ¿Están establecidas por qué procedimentalmente corresponden ambas, las que hace la Asamblea Legislativa y por supuesto la que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, por la iniciativa ciudadana, que es la otra que se está discutiendo? Es que vea que aquí paralelamente se están siguiendo dos posibilidades de convocar al referéndum. Por un lado la convocatoria ciudadana y por otro la participación conjunta del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, en la consulta directa del electorado ya el tribunal hizo la consulta de constitucionalidad. Y en el caso que se tramite en la Asamblea Legislativa, ya los diputados la ejercieron. Vamos a ver si la aceptan o no. Pero vea que el punto es el siguiente, se están olvidando de algo. El referéndum queda convocado cuando el tribunal oficialmente haga la declaratoria de convocatoria. Mientras tanto no existe convocatoria al referéndum. Y justamente se introdujo la posibilidad de hacer la consulta de constitucionalidad directamente por el Tribunal de Elecciones e inclusive por los diputados por una razón muy simple, porque resultaría absurdo que se llevara a referéndum una ley o varios proyectos de ley que rozan con la Constitución. Entonces eso sería un desperdicio de recursos económicos y de todo sentido. ¿Por qué? Porque si se llevan y en el referéndum se aprueban, al día siguiente, por ejemplo, en el caso de la Contraloría presentaría la acción de inconstitucionalidad porque, de acuerdo con la ley de la jurisdicción, está legitimada directamente para plantear acciones de inconstitucionalidad. Entonces esa ley nunca entraría en vigor. ¿Y cuánto se gastó? 7.500 millones. Es un absurdo. Por eso es que el Tribunal de Elecciones no va a hacer ninguna convocatoria hasta que la sala resuelva. Y si la sala dice que son inconstitucionales una o todas, esas normas no pueden ir a referéndum. Inclusive hay un caso más interesante aún. En el caso del matrimonio igualitario, el Tribunal de Elecciones hizo la convocatoria al referéndum. Y estando en el procedimiento, en los 3 meses de plazo para que se celebrara el referendo, se plantearon 2 recursos de amparo y la sala los declaró con lugar y anuló la convocatoria que hizo el Tribunal de Elecciones a ese referéndum y dijo que en materia de derechos humanos no era susceptible de ser sometida al referendo porque la mayoría no podía decidir por la minoría. O sea, el procedimiento existe y no es antojadizo cuando las entidades acuden a él. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial. Y al regresar, ¿sabe usted lo que pasará la próxima semana? ¿Se votará o no en el Congreso la autorización para la realización del referéndum? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, nuestro correo es l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho escuchar sus comentarios, críticas y sugerencias para temas aquí en la Mesa de Estado Nacional. Además, recuerde que también está
está nuestro número de WhatsApp, 64241777. Y si no, también ahí está el código QR con el cual usted puede ingresar a la aplicación y hacer sus comentarios mientras están nuestros expertos aquí hablando de los distintos temas cada domingo. Además, si ya después del programa, unos minutitos después de que termina nuestro programa, también en el canal de WhatsApp de teletica.com usted puede revisitar el programa. Ahí lo tiene usted en la parte de abajo de la pantalla, el código QR. Ahí también entonces usted puede compartirlo con otras personas o revisitar si alguna de las secciones fue de su interés. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos analizando las perspectivas, el panorama que le espera al camino procedimental del referéndum que fue planteado por el Poder Ejecutivo, pero también para la iniciativa que un grupo de ciudadanos presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos hoy con Luis Diego Vargas, quien es jefe de fracción de del Partido Liberal Progresista. Luis Diego, ustedes regresan mañana al Congreso. Esto se va a votar el martes. Hay quienes dicen que se va a votar el martes. ¿Cómo está a la luz de las consultas que hay ante la Sala Constitucional? Primero hay una consulta, está clarísimo, entonces hay que esperar la respuesta de la Sala. Esperaríamos, y lo voy a decir claramente, que los magistrados, y con mucho respeto, agarren el toro por los cachos y realmente analicen el fondo, no nos quedemos nada más definiendo procedimientos que no le dan lugar a continuar con la consulta, ¿verdad? Esa es nuestra primera perspectiva. Volviendo a la Asamblea, creo que va a ser una semana de mucho discurso de parte del oficialismo, donde van a estar atacando a nosotros, los diputados que planteamos la consulta. Y yo sí quiero dejar algo claro, que es que aquí hay dos consultas, está la del Tribunal Supremo de Elecciones y la de nosotros, y aquí no estamos perdiendo tiempo. O sea, si fuera a perder tiempo, alguien no estaría haciendo una consulta, no le generaríamos valor a la ciudadanía. Entonces, la gente tiene que tener muy claro, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó la consulta como le corresponde según la ley, y nosotros, la Asamblea Legislativa, esperando que sea acogida por la Sala Cuarta, esperaríamos también que ese proceso avance y que realmente tengamos una respuesta satisfactoria. ¿Para quién? Para que cuando le demos a los ciudadanos, a los costarricenses, y repito, el sí o el no del referéndum, vaya fuerte, vaya firme, vaya con un documento no mal hecho, que es lo que sentimos, que le falta constitucionalidad, sino que vaya con un documento que cuando a mí me lo den, o mi mamá yo la acompañe a votar, o alguno de mis hijos mayores de edad voten, que pongan el dedo con toda la tranquilidad que tienen un documento bien hecho. Claro, porque ustedes, nuevamente, para los que quedan dudas, que dice que es que no quieren, ustedes están de acuerdo en votar. Estamos de acuerdísimo. Y agrego un elemento. Esta semana, el jueves, si hubieran respuestas en el proceso, antes del jueves, en jefes de fracción, nosotros no estaríamos dispuestos a conversar sobre la votación del referéndum, obviamente teniendo la respuesta clara y concisa de la Sala Constitucional. Claro, aquí en Estado Nacional invitamos el día de hoy a otros varios jefes de fracción. Sin embargo, por el momento que grabamos el programa, muchos de ellos estaban fuera de San José en sus vacaciones, y por eso no tenemos más jefes de fracción hoy. Esperamos que ya la próxima semana, y conforme se vaya aclarando un poco más este panorama, tener una amplitud mayor de lo que está pasando. Don Constantino, ¿qué esperar para esa otra dinámica, la dinámica política, la próxima semana en el Congreso, después de que antes de irse a vacaciones quedó ahí como en llamas? Bueno, quedó como en llamas y va a seguir en llamas. Yo lo que pienso es que el oficialismo va a argumentar claramente de que lo que usted señalaba antes, el argumento es de que se está recurriendo a trucos y obstáculos para que el proceso no avance. Pero es que no son trucos y obstáculos, Liliana, son mecanismos institucionales establecidos en la Constitución, en el reglamento de la Asamblea, o sea, en la ley orgánica de la Sala Constitucional. Entonces, uno o está contra la institucionalidad o está con ella. El que está con la institucionalidad tiene que entender que los mecanismos que se están utilizando son parte de la institucionalidad y que no es una institucionalidad canalla. Es una institucionalidad de una democracia imperfecta, pero que tiene esos mecanismos para resolver los conflictos, y que entonces es legítimo que la gente que tiene un conflicto con una visión de este problema acuda
a mecanismos instituidos desde la Constitución de 1949 algunos. Se va a festejar el 75 aniversario de la Constitución próximo. Entonces, estamos con esa Constitución, o como esta democracia no es una democracia, sino es una dictadura perfecta, entonces desconocemos la Constitución. No, hay que obedecer a la Constitución, hay que obedecer a las leyes, nadie está por encima de la ley, aunque crea que su propuesta de proyecto sea la cosa mejor del mundo, bajada como las tablas que le entregó Yahvé a Moisés. No es así. Aunque eso implique plazos de espera, que no se dé con la rapidez que quieren, o sea, es lo que está en la ley, no es ocurrencia de alguien para bloquear o estorbar. Es el precio de vivir con otros y entender que los otros tienen derecho a la disidencia, tolerar la disidencia y estar abierto a la escucha y al acuerdo. Mire, fíjese usted, y muy brevemente, en Francia en estos momentos el presidente Macron está discutiendo con la gente de izquierda, algunos de ellos muy lejanos a él, para ver si llegan a un acuerdo para cuando pasen las elecciones nombrar un primer ministro en una alianza particular. Si el gobierno fuese listo en esto, estaría en los pasillos de la Asamblea Legislativa tratando de convencer a Luis Diego, tratando de convencer a los otros diputados de los otros partidos. Mire, esto es lo bueno que tiene esto, pero pareciera que no están tan convencidos o que no tienen argumentos para convencerlos a ese nivel. ¿Y qué opina usted de eso, de decir esta es la lista de los diputados que no votan o que están en contra de usted, soberano pueblo? Es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque mire, eso es el instrumento de todos los regímenes autoritarios, señalar al opositor y señalarlo como malo. Porque cuando usted lee esa lista, es como cuando la maestra lee la lista en la clase de los chiquitos que se portaron mal o les pone mala nota en conducta, ¿verdad? Es señalarlos, es una mentalidad binaria, digo yo, de blanco o negro, no hay matices del gris. El que se opone merece ser exhibido. En Edad Media, como le llamaban esto, la picota, se ponía a la gente y se le ejecutaba en público para que los otros se escarmentaran. Y entonces a mí me parece que eso es un recurso político francamente deleznable e inaceptable. Don Rubén, esto por un lado es el procedimiento en el Congreso, pero por otro lado está el del Tribunal Supremo de Elecciones. El otro día me preguntaba alguien, y perdóneme si le hago una pregunta demasiado elemental y básica, pero el tema es complejo y esa persona me lo preguntó. ¿Qué pasa si los diputados hubiesen votado el jueves y luego la sala responde la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿No tiene nada que ver? No para... ¿Sí? O sea, si la sala dice que los proyectos que se pretenden someter a referendo son inconstitucionales, no hay referendo. Aunque haya sido la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones. Claro, sino, ¿qué sentido tendría que haya una consulta y una resolución y seguir adelante? Ya les dije, en el caso del matrimonio igualitario, el tribunal ya había hecho la convocatoria, estaba corriendo el plazo de la convocatoria de los 3 meses, y a través de un recurso de amparo, la sala dijo que el referéndum no cabía en materia de recursos fundamentales. Qué importante eso que usted dice, porque entonces si llegara a pasar esto y alguien dice, qué barbaridad, esto es un sabotaje, no, ya ha pasado. Claro. Ya sucedió. Claro. Ya sucedió en el caso del matrimonio igualitario. Claro. Hay jurisprudencia. Clarísimo es. Claro. Ahora, Luis Diego, un poco cómo está la dinámica en la conversación con los jefes de fracción, ya no solo con el oficialismo, sino con el resto de las fracciones. Ya que estamos en la picota, como lo describía don Constantino, ¿verdad? Nosotros no le tenemos miedo a una discusión viéndonos a los ojos. O sea, creemos fielmente en que los proyectos se manejan de la mano de la comunicación. A mí no me hace sentido el cambio de discurso que tiene la jefa de fracción del oficialismo. Yo estuve en un debate con ella, va a ser no 15 días, 10 días, y en una de las preguntas yo me concentré en escucharla a ella en su formalidad por entregarle algo a la gente que estuviera bien hecho, y además en el tema de los plazos. Entonces le digo, doña Pilar, mire, ¿a usted le preocupa esto, los plazos, que el trabajo que se vaya a presentar, o el proyecto, perdón, que se vaya a presentar, esté bien hecho? Claro, me dijo. Entonces usted no tiene ningún problema con la idea del PLP, con la propuesta del PLP de hacer una consulta de constitucionalidad. La respuesta fue, a grandes, no me acuerdo las palabras sexuales, pero me dijo,
esto urge, Diego. Esto es importante, que avancemos. Y si nos ayudan con eso, qué bien. Pues, ¿qué pasó? O sea, quería que le ayudáramos con una consulta seria para que el proyecto funcionara. Ahí se la pusimos. ¿Por qué sale y nos pone, como decía un Constantino, en la picota? Que no importa. Yo por Costa Rica no me importa. O sea, estoy en política por mis hijos y por la esencia costarricense de cómo hemos llevado el estilo costarricense siempre de la mano en la política, que parece que está cambiando. Esa es la parte dolorosa. Entonces, estar en la picota no es problema, pero por Costa Rica tenemos que ser serios y formales. Nosotros esperaríamos que a partir de mañana lunes se empiecen a ver luces de buena voluntad y no populismo y no un discurso para seguir vendiendo lo que creemos que es lo que quieren vender. Es más discurso que obras. Y esa buena voluntad de la que usted habla sería basada en qué, en esto que ha hablado don Constantino, de respetar los procedimientos y lo que dice la ley. Es tener lo que uno tiene que tener más sustentado en la vida, una paciencia para obtener un producto de calidad, una paciencia para poder esperar que los expertos, los tecnócratas, las personas que sí entienden cómo se amasa la masa de la constitucionalidad, nos den un producto que podamos decir, esto es viable para el país. Lo decía ahora don Rubén, si se cae en cualquiera de las etapas, votamos. O sea, votamos con B, no de votar, con B, de echar a la basura 7 millones de dólares. Yo no entiendo el gobierno. O sea, yo no entiendo el gobierno teniendo gente muy capaz ahí, que parece que les pusieron una venda en los ojos y que no quieren realmente preocuparse por el soberano que tanto exponen y halagan. No, perdón, halagan, exponen sería si no dejan que esto se haga bien hecho. Y nosotros estamos en esa línea y ni un paso atrás en el tema de la consulta. Claro, pero también está el otro don Constantino, que algunos diputados han dicho que si se le da mucho tiempo a esto, no va a dar tiempo de los plazos para hacer la convocatoria del referéndum. Y por eso es que algunos dicen si esto es un entrabamiento para que realmente no den los plazos. Es para que debían haberlo pensado antes y seguido el camino correcto. Pero si hicieron una cosa mal hecha, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿Don Luis Diego? ¿No? Bueno, quienes elaboraron el proyecto de ley, que estaba mal hecho, que tiene roces de constitucionalidad profundos. Mire, yo he visto a todos los constitucionalistas de este país, no todos, pero los más importantes, don Rubén, que es el hombre que escribe el primer libro de Derecho Constitucional en este país, he visto a don Manrique Jiménez, he visto hasta el propio Alex Solís, que como que un poco entró difícilmente en el asunto, pronunciarse y decir que el asunto estaba mal. Entonces, ¿por qué persistir en eso si se sabe que una cosa está mala y seguirla vendiendo? Habría que llamar, yo diría, de alguna manera a la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Porque sería un engaño. Sí. Sería un engaño vender un mal producto. Y don Luis Diego tiene toda la razón. Claro, don Rubén, hay distintos argumentos, ¿verdad?, que hemos escuchado ya los expertos que ha mencionado don Constantino. Otros que ayudaron al gobierno a la redacción de esto dicen que no es inconstitucional. Hoy hemos estado hablando más que todo de los procedimientos que se siguen, no del fondo del proyecto de esta ley, que se ha vendido como una ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica y que en la exposición de motivos dice que se busca mejorar las capacidades para desarrollar proyectos de infraestructura pública. Pero en realidad el proyecto, en sus 3 títulos que tiene, lo que busca es modificación de 6 artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, un artículo de la Ley de Control Interno, uno de la Ley de Contratación Pública y otro de la Ley Orgánica de Habdeba. Entonces la pregunta es si eso es un proyecto para impulsar el desarrollo económico. No, al revés. El tratar de restringir las competencias de la Contraloría, lo único que abre es una avenida a la corrupción. Porque si hoy día hay malos manejos, ha habido malos manejos de fondos públicos con los controles existentes, imagínense si se relajan esos controles y se regulan o se modifican las leyes de la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de Control Interno en el sentido en que lo prohija
la consulta al referendo, prácticamente entonces volveríamos posiblemente al estado de lo que ocurría en los años 40. Hay que recordar que la Contraloría nace incipientemente en los años 40, en el 45, y posteriormente se constitucionaliza en el 49 para otorgarle la potestad de fiscalización suprema de la hacienda pública. Y luego en el año 2000 se reforma el artículo 11 para introducir el control de eficiencia y de eficacia del gasto público. ¿Por qué razón? Porque no basta con el control de legalidad. Es importantísimo que haya un control de eficacia y eficiencia para que los fondos públicos se utilicen de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque en última instancia la Contraloría se ha convertido en el guardián del buen gobierno. Entonces, si eso es así, lo que se pretende con esta nueva normativa es debilitar esas funciones de fiscalización y control que tiene la Contraloría sobre el gasto público, de manera tal que a final de cuentas lo que vamos a tener es una Contraloría totalmente debilitada, y esto va en contra totalmente de al menos 3 jurisprudencias de la Sala Constitucional, que ha dicho que restringir la competencia de la Contraloría General de la República por ley, y dice es per se inconstitucional. Pero yo inclusive voy más allá. Los artículos relativos a la Contraloría no pueden ni siquiera ser sometidos a referendo, porque encuadran dentro de una de las prohibiciones que contiene el artículo 105, párrafo 3 de la Constitución. Ese artículo dice, ese párrafo, expresamente que la materia fiscal no puede ser objeto de referendo. Y esta materia de la Contraloría es materia fiscal, porque tiene que ver con la ejecución, con el control del gasto público y el control presupuestario. De manera que creo que la Sala lo primero que va a decir es que todos esos 7 artículos relativos a la Contraloría y a la Ley de Control Interno no son susceptibles de ser sometidos a referéndum, porque están prohibidos por el artículo 105, párrafo 3, por tratarse de materia fiscal. E inclusive los 2 últimos, también la Sala, aplicando la jurisprudencia del caso del matrimonio igualitario, podría decir que tampoco es susceptible de someter al referendo, porque se está tratando de derechos fundamentales. Aquí lo que se está tratando es de limitar el derecho a la participación en los concursos públicos. Y hay una norma expresa en la Constitución, el 182, que dice que la adquisición de los bienes y servicios del Estado tiene que hacerse a través de una licitación pública. Es decir, un concurso público en que se garantice además la libertad de participación y la igualdad de participación. Esos son 2 derechos fundamentales que en este caso las 2 reformas, tanto el artículo 67 de la Ley General de Contratación Administrativa como el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de la JAPDEVA, vienen a restringir para eliminar el concurso público y establecer la posibilidad de que las contrataciones en lo sucesivo sean a dedo. Don Constantino, esto que nos dice don Rubén es muy desde la norma, pero en el debate político que ha habido alrededor de esto, hay quienes dicen, no es cierto, porque vea todo este montón de casos de corrupción que ha existido, y si eso que dicen fuera tan cierto, pues no habrían pasado. Sí, es. Pues no, es decir, es que hay que plantearse el tema desde la naturaleza humana. Es decir, la corrupción existe desde la época de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, una democracia lo que hace es crear una institucionalidad que trata de controlar esas malas tendencias que tenemos los seres humanos. La naturaleza humana. La naturaleza humana a usar los recursos de otros, los recursos públicos en el beneficio propio. Y bueno, la Contraloría se constitucionaliza. Fíjese usted lo importante de lo que acaba de señalar Rubén. No fue un mecanismo antojadizo, sino que es un mecanismo de la Constitución, fue creada en el 45 y tiene un propósito, esto de la naturaleza humana. Mire, alguien tenía una frase hace un tiempo que no es la misma que voy a decir yo, pero el querer evitar los controles, yo lo digo de manera sintética, lo que ha expuesto Rubén de manera muy detallada y técnica. Mire, donde no hay control hay chorizo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a aprovecharse. Por eso necesitamos Estado. Es decir, para estos creadores de la ley Garrocha,
Lo ideal sería que no hubiera Estado que controlara. Aquí el Estado está representado por la Contraloría. Es decir, no vamos a entrar en una anarquía en la cual no hay una institucionalidad que controla, vigila, supervisa y además es una institucionalidad que está bajo el control de la Asamblea Legislativa. La Contralora y la Contraloría tienen que rendir un informe anual ante los diputados y justificarse e ir cuando lo llaman porque constitucionalmente es un órgano auxiliar del Poder Legislativo. Entonces, el que se quiera brincar la Contraloría, se está brincando también la división de poderes. Claro, ahora está lo otro también, don Constantino, de esto de decir, bueno, si los diputados no lo votan, aquí están los malos, pero también pareciera que en la narrativa de quienes, digamos, abogan por el absoluto derecho que tenemos los ciudadanos de ir a un referéndum y decidir cosas en un referéndum, que si en una consulta de la Sala Constitucional o que si por una consulta del Tribunal Supremo de Elecciones no se lleva, es que le están impidiendo al pueblo su derecho. Esa es una narrativa que está dando vueltas y que la ve uno mucho en las redes sociales. ¿Cómo la ve ustedes? Es una narrativa falsa porque de punto de partida el referéndum está regulado. En la Constitución dice sobre qué no se puede hacer referéndum. Entonces, el punto de partida es de que no se puede consultar al pueblo y decirle, ¿usted está de acuerdo en que se supriman los derechos humanos? ¿Ves? Eso no se puede consultar. Es decir, eso es en contra del régimen democrático, en contra de los valores fundamentales de la civilización de la cual nosotros somos parte. Eso no se puede consultar. Entonces, el tema, volvemos a lo que yo le señalaba antes, Liliana, es plantearlo, el que está en contra de la ley, del proyecto de ley Garrocha, como le llamo yo, es un enemigo de Costa Rica. No está de acuerdo. Eso es una ficción maniquea, digamos lo que está diciendo. Sí, maniquea, sí. Es decir, está en desacuerdo con un proyecto que manda el Poder Ejecutivo. Nada más. Ahí termina. Y el que está a favor del proyecto tiene todo su derecho a estar a favor del proyecto, pero el que lo critica y el que está en contra está en su derecho también de criticarlo y estar en contra. Esa es una concepción, usted la citaba, Luis Diego, del soberano. El soberano no es un actor que exista, es una serie de mecanismos para que se exprese la voluntad popular. Claro. Esa es la soberanía. Ese fue el gran cambio, porque antes, ¿a dónde residía la soberanía? En el rey, y de dónde derivaba el rey su legitimidad, del poder divino. Entonces, ya eso lo cambió. Hoy aceptamos de que la soberanía deriva del poder ciudadano, pero el poder ciudadano son derechos y deberes que no son absolutos. No son absolutos ni los derechos ni los deberes. Eso parece difícil a veces trasladarlo cuando la conversación se está dando en términos, digamos, polarizantes, simplistas. Diego. Yo quería sumar un elemento. Los jefes de fracción fuimos invitados a Casa Presidencial a almorzar con el señor presidente y yo fui con toda la venia de entender lo que era la ley Jaguar. Estando ahí con el señor presidente, le dijimos, y se lo dije yo personalmente, nosotros siempre creemos que cualquier proyecto que se presenta tiene oportunidad de mejora. Presidente, y se tiene que acordar, don Rodrigo, ¿por qué no nos permite acercarnos a los de la Asamblea Legislativa? Y eso, vean, eso fue en la postura de la comunicación y las buenas relaciones que él dice no tener con nosotros, entiendo yo. Le dijimos, presidente, preséntenos a los asesores, a los técnicos de alto nivel que montaron la ley Jaguar y entramos para no tener nosotros que interpretar y ustedes pueden explicar porque en el medio hay un gran hueco. Claro, que el técnico les explicara a ustedes. Yo sentí una decepción en ese momento, como no, mira, es que no, hay gente muy ocupada y empezó ahí en un más o menos, como decimos en Palmares, a culebrear. Y el hombre se me quitaba el tiro. Yo dije, aquí esto no me huele bien. Al final me dijo, les voy a preguntar. Aquí estoy esperando y estoy durmiendo el sueño de los justos, esperando sentarme con esos técnicos. ¿Por qué digo esto? Porque un proyecto, si en algún momento ha generado tanta polarización, tiene sentido para él, no para nosotros. Nosotros queríamos de primera mano recibir la asesoría, revisarlo. Yo me comprometí, yo coordino el grupo. Yo soy ingeniero civil y gestor de proyectos, entonces los proyectos tangibles e intangibles es lo mismo. Usted los gestiona, usted los trabaja, usted los va llevando de la mano porque tienen oportunidad de mejora. No sentí esa puerta abriéndose.
No. Siento que quedó media abierta. ¿Y eso en qué terminó? Perdón, nada más termino. En una polarización que se está dando en este momento en rojo y en alto nivel. Claro, y que no ayuda a que los costarricenses realmente entiendan qué es lo que queremos que nos pasen a votar. Vamos a ir cerrando ya nuestro programa de hoy, pero para eso voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión de cierre. Voy a comenzar por usted, don Rubén Hernández, experto en Derecho Constitucional. Mi reflexión es que el Ejecutivo cometió el error de someter o de querer someter al referéndum 9 proyectos de ley que están viciados de inconstitucionalidad. Hay 7 referentes a la Contraloría General de la República que en mi criterio ni siquiera son materia de referéndum, pues se trata de materia fiscal y la Constitución prohíbe someter la materia fiscal al referéndum. Y los otros 2 son inconstitucionales porque violan el principio de la licitación pública para la adquisición de bienes y servicios del Estado, que expresamente estatuye el artículo 182 de la Constitución. Me parece que es un proyecto que no tiene futuro y yo creo que la Sala va a declarar que es totalmente inconstitucional y por lo tanto no va a haber referéndum. Muchas gracias, don Rubén. Don Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Liberal Progresista. Muchas gracias. Nosotros siempre dijimos que el referéndum era una herramienta, o es una herramienta democrática de altísimo valor y que nosotros como partido la potenciamos. Los liberales creemos en el referéndum, en darle al individuo, al pueblo, esa potestad de elegir. Lo que pasa es que yo en algún momento mencioné que a mí se me convirtió el jaguar en un gatito. ¿Por qué? Porque para mí esto deberían ser proyectos país. Cuando yo hablo de proyectos país, me refiero a que nos está polarizando o no está definido ejemplos como la venta del Banco de Costa Rica, la venta de VIXA, el tema de las jornadas, estas 4-3. Entonces, ahí hay una lista que él mismo dio, el señor presidente dio en su informe de labores en la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en que la gente entienda que el referéndum es algo valioso, es importante, pero que no nos tiene que poner en este juego de unos de un lado y otros de otro. Creemos que tiene que ser potenciar esa libertad del costarricense y esa oportunidad de salir a votar, pero por algo que dé valor. Muchas gracias, Luis Diego. Concluyo con usted, doctor Constantino Urcullo. Mire, yo lo que pienso es que este gobierno desperdició un gran capital político cuando llegó al gobierno. Ese capital político debería haber servido, Liliana, para que emprendiéramos varios proyectos que se habían emprendido anteriormente, que era entrarle al tema de la reforma del Estado en serio. En serio, convocar a políticos, convocar a juristas de la talla de don Rubén Hernández, de la talla de Manrique Jiménez, y entonces ponerse a discutir sobre eso, darse un año para llegar a eso. ¿Y en qué terminó toda esta historia? En puntos, cositas puntuales, y yo digo cositas aunque en fondo son cosas grandes. La venta del Banco Costa Rica, unas cuestiones sobre generación eléctrica. Terminamos discutiendo de fondo un tema que debiera ser una cuestión más fácil, como es la terminal de cruceros, o modificar, eso sí ya es de fondo, pero tendría que las potestades de la Contraloría General de la República. Yo creo que la Contraloría en algunas oportunidades ha incurrido en hacer administración, y lo dije hace muchos años, pero eso se puede uno poner de acuerdo y hacer modificaciones importantes sobre ese asunto, pero desperdició el capital político en una discusión que hoy día, como lo dice claramente Luis Diego, es una discusión que no distingue entre los matices solo blanco y negro y no hay matices de gris. Así es. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Hemos llegado hacia el final del programa y también gracias a ustedes por acompañarnos allá en sus casas. Nos vemos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito domingo.